Vos sabés que una de los tópicos más buscados en Google Trends es Google Tendencias, que mide justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que la gente más busca cuando ingresa, valga la redundancia, al buscador de Google? Y desde el 2004 hasta la fecha, es un montón de tiempo, ya 19 años que Google mide las tendencias. 19 años ya, sí. Qué bárbaro. 2004 a 2023, 19 años. La pregunta más usual es ¿por qué estoy tan cansado? Y me llamó muchísimo la atención. Es un síntoma de época. No es casual que la gente utilice o le haga esta pregunta al buscador. La gente le pregunta eso al buscador. A mí me asombra eso. Sí. No que esté cansado, sino que le pregunte a Google. Es para analizarlo. Estoy cansado. Es para analizarlo. Hay muchos que reemplazaron el psicoanálisis por Google. No sé cuál es el resultado. Bueno, recién hablábamos con el profe de la Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han y todo lo que veníamos diciendo. Y básicamente hay un dato concreto de eso. Hace poquito acá tuvimos a una referenta argentina en la OMS, que es la directora del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Organización Mundial de la Salud, Deborah Kestel, que daba un dato que era bastante fuerte. Después de la pandemia incrementó en un 25% los casos de depresión y ansiedad. 25, muchísimo. Es muchísimo en el mundo. Por supuesto son datos estimativos, pero no dejan de ser un síntoma, ¿no? 25% la ansiedad y la depresión después de la pandemia, y vivimos en momentos en que comenzamos a hablar de un síndrome que tiene que ver con el burnout. Lo habrán visto en varias notas. Tiene que ver con, pasado al castellano, el síndrome de desgaste profesional, que es que, claro, como tenemos que buscar y laburar en muchas cosas al mismo tiempo, estamos desgastados, ¿no? Y en general utilizamos algunas frases hechas como, bueno, es la época del año, bueno, es que hago muchas cosas, bueno, básicamente es que somos seres humanos cuya cultura durante décadas y décadas nos preparó para trabajar en una sola cosa o prestar una atención muy focalizada en 3 o 4 cosas, y hoy manipulamos un montón de situaciones, ¿no? Y cuando hablo de manipulamos, hago señas con las manos, pero en realidad me estoy refiriendo a la mente. En la cabeza tenemos un montonazo de cosas porque nuestro mundo se mueve a ese ritmo. Entonces tratamos de seguirle el ritmo al ritmo que tiene el mundo, y ahí es cuando nos metemos en problemas. Entonces, ¿de qué manera uno podría ponerse a pensar? Los candidatos, estamos en tiempo de elecciones, recuperaron uno de los principales problemas que tenemos, que es la salud mental. Y la realidad es que, es decir, si uno tuviera que puntualizar 2 de los principales problemas en salud, ciencia, ambiente, ¿cuáles son? Cambio climático, que ya estuvimos hablando la otra vez, que hablaron muy poquito, que es un problema realmente estructural, que nos va a acompañar de aquí hasta que nosotros ya no existamos y no existan nuestras próximas generaciones. Y el otro es el problema de la salud mental, ¿no? Ya sabemos que Javier Milei no le interesa demasiado el tema de la salud mental. De hecho, utiliza el calificativo de mogólico para hablar de alguien que no tiene las capacidades que él cree, ¿no? Claro, como si fuera un insulto. Y después, la realidad es que los otros candidatos no incorporaron una reflexión sobre la salud mental en sus campañas ni en sus plataformas, ¿no? Y para mí ahí hay un dato también sintomático. No lo ven como problema, o por lo menos no lo ven como problema fundamental de la sociedad. Cuando tenemos una sociedad que cada vez consume más medicamentos para curar su salud mental o para tratar su salud mental. Entonces, ¿por qué si es un problema nuestros políticos no lo refieren como problema? Porque uno podría decir, bueno, la política muchas veces no recupera los verdaderos problemas, ¿no? Sí, pero al menos como una estrategia electoralista deberían recuperar, y ni siquiera se habló de la salud mental. Y es un problema justamente por lo siguiente, porque Argentina a nivel global está muy bien posicionado en el marco de la salud mental. ¿Por qué? Porque tiene a su directora. Es la primera vez que Argentina tiene una directora mujer en la Organización Mundial de la Salud.
y es, como yo les decía, Deborah Kestel, ¿no? Que es una referenta, que hace muchísimos años vive en Europa porque es funcionaria, digamos, de este organismo internacional, y realmente sabe muchísimo del tema, ¿no? Y durante muchísimo tiempo trabajó justamente esta idea de comenzar a pensar a la salud mental en paralelo a las otras saludes, digamos, en plural. ¿Qué quiero decir? Justamente cuando hay algo muy concreto, cuando vos te fracturás una pierna, no tenés problema en decir me fracturé una pierna. Ahora, cuando tenés un problema de salud mental, en general no lo decís. Bueno, para empezar a decir que tenés un problema de salud mental, es necesario que te dejen de mirar como un bicho raro cuando tenés un problema de salud mental. Es impresionante el prejuicio y la estigmatización que sigue habiendo sobre los problemas de salud mental. Es impresionante y además insoportable. Y además, lo que en muchos casos no se presta tanta atención es que el problema de comunicación y de socialización de este tipo de trastornos, de afecciones, de todo lo que ya sabemos, es que no, digamos, al final reditúa en que no haya buenas investigaciones sobre salud mental. Vos fíjate que uno de los terrenos que está más atrasado en la medicina en la actualidad es el de salud mental. A vos te siguen recetando fármacos genéricos, no existen fármacos específicos, que es un poco decir lo mismo, para un montón de enfermedades de salud mental. Entonces te dan un antidepresivo cuando tenés digamos, enfermedades de salud mental totalmente distintas. Y eso es porque falta de investigación. Y si falta investigación es porque falta que los estados inviertan. Y si falta que los estados inviertan es porque no se habla tanto del tema como si efectivamente fuera un problema en sí mismo, ¿no? Entonces nos desayunamos que alguien conocido o alguien que queremos tiene un problema de salud mental, y hasta que nos damos cuenta y hasta que sabemos cómo abordarlo y hasta que sabemos a qué profesional de confianza tiene que ir, pasa un montón de tiempo, ¿no? Y ese pasar un montón de tiempo cuando vos tenés un problema de salud, ocurre lo mismo que para cualquier enfermedad, perdés calidad de vida, ¿no? Y es un tema muy importante ¿no? Justamente el de abordaje de la salud mental. ¿Y por qué antes relacionaba con esto, que así empezaba la columna? Estoy cansado. Bueno, porque el hecho de estar cansado es un síntoma de época. Tiene que ver con la hiperconexión, con la hiperconexión laboral, con las cosas que tenemos que hacer un montón de veces, y tiene que ver, está directamente relacionado con este desgaste que no solo tenemos en el laburo, sino que también tenemos en las otras esferas, las esferas afectivas, las esferas familiares, las esferas que tienen que ver con las amistades, y claramente ahí entra a jugar el estrés. Viste que ahora se banaliza esto del estrés, ¿no? Todo el tiempo decís, che, y estoy estresado. ¿Estás estresado realmente? ¿Sabes lo que es el estrés? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Sabes cuáles son los síntomas? Bueno, entonces quizás no estás estresado. Te pasan otras cosas, la estás pasando mal en alguna faceta, pero no estás estresado. Bueno, la banalización en el uso del lenguaje de este tipo de digamos, de afecciones, hace también a que se desperfile nuestra llegada al tema, nuestra conexión con el tema. Entonces, si hay mucha gente que está buscando esto, y no es solo que hay mucha gente que está poniendo estoy cansado a Google, sino que lo está sintiendo efectivamente, es necesario comenzar a ocuparse realmente de la salud mental, ¿no? Y ocuparse tiene que ver con esto, tiene que ver con tratar de entender, tratar de poner en práctica una perspectiva integral. ¿Qué es una perspectiva integral? Y a todos los niveles. ¿Y cuál es la única manera de realmente de empezar a resolver este tema? Como decimos siempre, a partir de fondos. Necesitamos sostener programas de atención a la salud mental. Necesitamos poner de una vez cuál es el rol que tienen esos espacios de confinamiento que seguimos llamando de una manera vulgar y estigmatizante como loqueros, ¿no? Tenemos que empezar a conocer qué es lo que ocurre. Tenemos que empezar a discutir realmente en qué quedaron esas casas de medio término, que eran como esas casas que se pensaban para poder terminar con esta idea de lugares de confinamiento, porque en definitiva son discusiones que el mundo da hace más de 100 años, ¿no? Sí, acá se dan en algunas provincias, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se ha avanzado bastante en el proceso de, no me va a salir la palabra, de confinamiento, se puede decir. Sí, o de manicomización. Sí, bueno, sí. Es muy difícil, y es muy difícil porque necesita toda una red de contención para poder asistir a personas que son básicamente muy vulnerables, extremadamente sensibles y muy vulnerables. Sí,
Sí, y ahí me parece, insisto en esto, que la comunicación tiene un rol fundamental. La única manera de resolver muchos problemas es hablando esos problemas. Y es muy difícil también no caer en esos eslogan que muchas veces fueron adoptados muy bien y con mucha astucia desde la derecha, ¿no? Esa derecha que tiene un lenguaje emprendedor, que te dice el sí se puede. No, realmente son temas sobre los que hay que hablar. Sobre los que hay que hablar con todo lo positivo y todo lo negativo que, digamos, que tengan. Entonces, me parece que si existe un síntoma y ese síntoma es recuperado por un motor de búsqueda de Google, si la herramienta hoy disponible es esa, porque la gente se comunica más con sus ordenadores, con sus computadoras, que con sus pares, bueno, tomemos, digamos, recojamos ese guante, no importa de dónde venga, y tratemos de instrumentar alguna política pública al respecto. Me parece que siempre es un buen momento para discutir y para traer este tipo de cuestiones, porque en definitiva todos los libros que leemos, toda la gente que piensa qué es lo que sucede con nuestras sociedades está apuntando hacia eso, y porque en definitiva, más allá de que leamos o no libros, todos más o menos sentimos más o menos lo mismo, ¿no? Estamos agotados, estamos cansados. Bueno, realmente es un síntoma de época. Vamos a empezar a discutirlo entonces.